Buenas tardes a todos, disculpad que he llegado ligeramente tarde, acabo de salir de clase de Reina Mercedes y el tiempo que he tardado en llegar hasta aquí, aunque alguna me riña. Compañera, a los recién llegados, hay caras nuevas, veo, pues decir que este ciclo de Ciencia en Boulevard es un ciclo que llevamos organizando desde hace 11 cursos y pensamos continuar. Al margen, creo que Mari Carmen Escames alguien le está dando su dirección por apuntarlos a nuestro boletín de difusión, donde damos difusión de las noticias y de las actividades que realizamos. Al margen de eso, si se entra en la página de Ciencia en Boulevard, recordad que Boulevard es un ingeniosísimo juego de palabras con 2 Bs. Pues si se entra en Ciencia en Boulevard, uno puede poner ahí su dirección de correo y cada vez que se actualice la página con una nueva conferencia, te aparece un correo automáticamente anunciando la fantástica conferencia, como la fantástica conferencia que tenemos hoy. A Eloy le pedí que si estaría dispuesto a dar una charla aquí en Ciencia en Boulevard y aceptó, yo creo que encantado, sí, por lo menos por lo menos me lo pareció. Supongo que muchos conocéis a Eloy. Eloy es actualmente el director, creo que se llama director, ¿no? Sí. Director de la Estación Biológica de Doñana. Hemos tenido este mismo curso a otro director de la Estación Biológica de Doñana, a Miguel Delibes, que nuestra intención es volverlo a traer un poco más para adelante, que nos cuente precisamente, porque en aquella ocasión podéis consultar en el blog, podéis consultar su vídeo, nos habló de sus andanzas como ciclista a lo largo de la ciudad y demás, ¿no? Que es muy, muy interesante su visión como científico y ciclista de la ciudad. Y también un poco rompiendo un poco mitos y estereotipos. Bueno, Eloy, al margen de director, fue uno de los personajes elegidos para aparecer justo antes de las compras o durante las compras de Navidad en los Mupis. Si alguien no sabe qué es un Mupi, que no se extrañe, que muchos no lo sabíamos hace muy poco. Esos póster grandes que pusieron en la avenida de la Constitución. Si os dicen Mupi, decid que no. Creo que hubo que armarse de paciencia para salir en esos Mupi, pero Eloy fue uno de los elegidos para aparecer en ellos. Y eso, bueno, pues da prueba, digamos que fueron 20 y tantos investigadores radicados en Sevilla o con su investigación está alrededor de Sevilla, y eso da un poco de la idea de su talla. Para no extenderme más, también decir que me llama la atención porque el anterior director de la Estación Biológica de Doñana nos habló de bicicletas porque se lo pedimos, y esta vez Eloy, pues esta es una estación que está muy especializada en mamíferos y aves y demás, y él nos va a hablar en parte de otro mamífero, ¿no? Exactamente, justo de eso se trata. Sí, sí. Pues cuando quieras, Eloy. Muchas gracias. Pues gracias a todos por venir. No sé si me escucháis bien. Sí. Se escucha, ¿no? Sí. Estupendamente. Pues os voy a hablar. Cuando me invitaron aquí a pensar en dar una charla en un bar, yo digo, ¿qué podemos hablar en un bar? Y es algo que siempre es, al final lo que haces en los bares después de la primera cerveza, que espero hayáis pedido y os estéis tomando, es discutir de la vida, básicamente de quiénes somos y a dónde vamos. Es la línea argumental de la charla de hoy. La idea es intentar mirarnos a nosotros mismos con las gafas mías, mis gafas de ecólogo y biólogo de la conservación, que es en lo que yo trabajo. Es una disciplina que es parte de la biología. Intentar entender un poquito qué somos las personas como especie de mamífero, cómo funcionamos y dónde podemos acabar estando en los próximos años pensando en esa perspectiva de la ecología y de la biología de la conservación. Como veréis más adelante, tiene bastante componente de sociabilidad. Yo en su momento hice mi tesis doctoral con estos animales de aquí, que son los tejones, que viven en grupo, pero forman grupos muy primitivos. Están al principio de la formación de grupos sociales, similares a algunos primates de los más antiguos. Y eso hace que a mí esta temática me interese mucho desde hace muchos años. Y sigo trabajando en ella y pensando en ella. Pues vamos allá. ¿Qué somos? ¿O quiénes somos?
siguiendo la metáfora de lo siniestro? Pues somos un mono, un primate homínido del género Homo, eso lo sabéis todos perfectamente, y somos especiales, somos súper especiales, ¿no? Somos únicos. ¿Por qué? Porque andamos a dos patas y tenemos un pulgar oponible y eso nadie más lo puede hacer. ¿Vale? Y exactamente igual con los pulgares oponibles, que hay otros que son mucho más chulos que nosotros y no solo tienen un dedo oponible, sino que tienen hasta dos, como pasa con los camaleones o con el propio koala. Bueno, si no es por eso, seremos especiales por otra cosa. Pues tenemos algo que es muy especial y muy importante, es que nuestras fibras musculares están sesgadas hacia fibras de resistencia, que ejercen muy poca fuerza, pero pueden contraerse en repetidas ocasiones. Pueden hacer fuerza durante mucho tiempo. En comparación, un chimpancé es muchísimo más fuerte que nosotros, pero ellos el esfuerzo que pueden realizar es de corto plazo, se cansan enseguida. ¿Vale? ¿Eso qué ocurre? Pues hemos perdido el pelo debido a eso y estamos llenos de glándulas sudoríparas, todos los mamíferos tienen ese tipo de glándulas, lo que pasa es que normalmente están asociadas a marcaje por olor, no están asociadas a sudar para refrigerar. Pero tampoco somos los únicos, hay otros animales, otros mamíferos que también sudan, ¿vale? O que no tienen pelo y sudan, como los hipopótamos. En ese aspecto tampoco somos especiales. He cogido unas pocas de las características que salen en los libros de antropología definitorias de algo que es único en humanos, ¿vale? Para ponerlo como ejemplo. Vale, pues si no es por eso es porque somos los más listos del barrio. Tenemos un cerebro de gran tamaño, con una corteza frontal muy desarrollada, que es muy importante, es la parte donde hacemos las asociaciones y tomamos las decisiones más difíciles, ¿no? Tenemos esas habilidades cognitivas, usamos herramientas, usamos el fuego, construimos cosas increíbles, eso no lo hace nadie más, ¿vale? Es una cosa que, bueno, las abejas saben de matemáticas y además les cuesta lo mismo aprenderlo que a nosotros. Si las tienes que chinchar para que aprendan a contar más números. Las abejas cuentan, saben de matemáticas. No somos los únicos que usamos herramientas, como bien sabéis. A la hora de construir, os he puesto un termitero, que es una maravilla de la construcción desde el punto de vista físico, pero podría haber puesto un arrecife de coral, que es la construcción de un ser vivo que sí se ve desde el espacio, no las nuestras. De día, de noche se ven las nuestras también. ¿Qué más cosas he puesto por aquí? Habilidades cognitivas. Estos señores y todos los de su familia son capaces de enterrar miles y miles y miles de bellotas y acordarse dónde las han puesto. Nosotros no tenemos esa habilidad cognitiva. Hay aves en Australia, varias especies de aves, de hecho, que utilizan el fuego para comer. Cuando hay un incendio, cogen ramas ardiendo, cogen teas y las mueven unos kilómetros y van moviendo el frente de fuego para poder luego comerse las lagartijas y las culebras que huyen de ese incendio. ¿Qué más cosas he puesto por aquí? Tenemos lenguaje. Somos los únicos que tenemos un lenguaje complejo, con palabras, con semántica. Bueno, pues no somos los únicos. Los delfines usan palabras que son únicas, incluso se utilizan para llamarse entre ellos por su nombre. Tienen nombres concretos. Otra cosa es que nosotros no sepamos identificar cuando ellos se llaman entre ellos, lógicamente. Bueno, si no es porque somos especiales, será porque somos la más evolucionada. Somos la especie más evolucionada, eso también sale en los libros de antropología. Pero cuando uno habla de evolucionado hay que pensar en la definición. ¿Qué significa eso? Y puede ser porque sea el diseño diseño evolutivo que más tiempo lleva aquí. Y hay diseños que llevan un orden de magnitud más que nosotros. Como por ejemplo un cocodrilo es un diseño evolutivo mucho más avanzado que el nuestro. Es más resiliente, llevan más tiempo. O porque hacemos cosas únicas, como hemos visto ahora, o porque es más exitoso. Para la hora de definir exitoso hay que decir a qué nos referimos. Y he puesto dos definiciones que se usan, que es el número de individuos, eso hace que la especie la podamos definir como exitosa. Ese 26.000 se refiere a 26.000 millones de pollos hay en el mundo. Nosotros somos 8.000 millones. Nos ganan los pollos, son más exitosos que nosotros. O 700 millones de toneladas, eso es las vacas, que además hacen cosas únicas. Nosotros no nos podemos hurgar la nariz con la lengua. ¿Vale? Pues vale, vamos a la genética. La genética es algo, nuestra complejidad genética es alucinante, somos muy avanzados por eso. Pues vale, tenemos los mismos genes que una mosca del vinagre y además es el modelo que utilizamos para investigar con genética porque somos muy, muy, muy parecidos desde el punto de vista genético. Somos como una mosca del vinagre, básicamente.
O podemos, complejidad genética puede ser, bueno, pues si no es por el número de genes, será por la cantidad de, cómo de grande es el genoma. Pues nada, un sapo como este, el pobre, tiene un orden de magnitud casi más genoma que nosotros. Es cuestión de la definición que utilicemos. Bueno, pues si no es genotípica, será fenotípicamente, lo que hemos hablado antes de las características. Pero es que el fenotipo son muchas cosas. Y nuestro modelo fenotípico en investigación es este señor de aquí y colegas suyos. Cuando analizamos y investigamos desde el punto de vista metabólico, bioquímico, fisiológico, de comportamiento, el modelo por defecto es este. Eso ya es fenotipo. Vale. Entonces quisiera que pensarais que todas las especies son únicas y todas tienen sus superpoderes particulares. Eso es muy importante que nos demos cuenta. Por eso las definimos como especies aparte, porque hay algo que las caracteriza. Ahí he puesto algunos ejemplos: el halcón peregrino, que puede volar a más de 300 km por hora, el cicio de Cuvier, que puede bajar a más de 3 km de profundidad, eso son 300 atmósferas, que es una auténtica barbaridad. Acordaros que tiene pulmones, y eso tiene que aguantar sin colapsar, eso es casi imposible de entender cómo funciona. O este colega de aquí, que levanta, pues, una barbaridad, un barco, sí, él solito. Nosotros hacemos esto, que es uno de nuestros superpoderes, podemos usar el pensamiento racional a la hora de tomar decisiones. Y eso es un superpoder que sí que es nuestro, es una de las cosas que sí nos caracterizarían. ¿Qué pasa con todas las especies y sus superpoderes? Esas cosas raras que solo ellos pueden hacer. Es que por defecto intentan no hacerlo. Y nos pasa a nosotros también. El cicio de Cuvier muy raras veces baja 3 kilómetros. Normalmente están pescando calamares a menos de 1 kilómetro de profundidad. ¿Por qué? Porque cuesta trabajo. Nosotros evitamos utilizar el córtex prefrontal para tomar decisiones porque cuesta mucha energía. Tenemos un montón de mecanismos adaptativos que han aparecido en tiempo evolutivo para tomar decisiones de otra manera, aunque podamos hacerlo, ¿vale? Tomamos las decisiones basadas en la costumbre. Si mañana tuviéramos otra charla aquí, lo más probable es que la mayoría de vosotros os pusierais exactamente en el mismo sitio que estáis ahora. Eso es una toma de decisiones heurística, ¿vale? Basada en algo que no estamos utilizando el córtex prefrontal para ello. Es una decisión barata desde el punto de vista energético. Usamos esto, el córtex prefrontal, para tomar decisiones normalmente a corto plazo. ¿Por qué? Porque son las decisiones simples. Cuando estamos integrando y tomando decisiones, pensando, racionalizando, son decisiones a 3, 5, 10 días. Esas son las decisiones que tomamos normalmente utilizando nuestro superpoder. Y si podemos evitarlo, lo evitamos, ¿vale? Y por último tenemos un montón de sesgos cognitivos. Y es que desde el punto de vista evolutivo podemos interpretar cómo somos nosotros y el resto de los seres vivos desde un punto de vista de la optimización. Tendemos a sobreinterpretar nuestras características, las nuestras y las de las demás especies, cuando la mayor parte de las características de las especies, los traits, los caracteres, no tienen un valor per se adaptativo. O no lo tienen ahora, lo tuvieron en su momento, o no lo han tenido y lo tienen ahora. Esas son cosas que son muy variables. Es muy importante tener eso en la cabeza. Pues con el uso del cerebro nuestro es lo mismo. Hay un montón de sesgos cognitivos que desvían nuestra capacidad de tomar decisiones racionales. Y nos llevan siempre, además, al corto plazo, que es muy importante tenerlo en la cabeza. Eso todo está basado en literatura, y literatura científica que demuestra eso, que te lo enseña. Sin embargo, sí que somos especiales, y somos especiales porque somos nosotros. Eso es una cosa que es muy importante. Y eso le pasa a todas las especies. Tenemos ese instinto de supervivencia, esa especie de egoísmo evolutivo que hace que nosotros vayamos por delante de los demás. Eso es una característica inherente a la vida, porque para poder mantenerse necesita primero, en una escala anidada de fitness, mantenernos vivos. Necesitamos mantenernos vivos en el tiempo, necesitamos reproducirnos, necesitamos que nuestros descendientes sobrevivan, necesitamos preferentemente que nuestros parientes, la gente de nuestro grupo y la gente de nuestra especie sobrevivan mejor que los demás. Eso es innato a todos los seres vivos. Y está definido por el fitness, la eficacia biológica y todos sus componentes, tanto directo como indirecto, en fin, eso es así en todos los seres vivos. Nosotros también, por eso nosotros somos el centro del mundo, porque estamos hablando de nosotros. Eso es una cosa que es importante pensarlo. Y está anidado temporalmente. Siempre hay, para distintas escalas temporales, hay decisiones que afectan a nuestro fitness. No me voy a tirar por el balcón, es una escala temporal muy, muy inmediata. O no voy a hacer cosas que a medio o largo plazo, como fumar, me van a afectar a mi fitness. Esa es otra de las cuestiones importantes. Entonces, resumiendo esta primera parte, no somos la especie más evolucionada,
y esto es muy importante decirlo, todas las especies que han llegado, que están vivas ahora mismo, son igual de evolucionadas que nosotros, en tiempo evolutivo, definiéndolo así. Una bacteria es igual de evolucionada que nosotros. Ni tampoco somos de manera universal la más importante. Sí lo somos desde el punto de vista humano. Nosotros somos los más importantes porque estamos hablando de nosotros mismos. Y yo soy más importante que todos vosotros. Y mis hijas también. Eso es, y si la perspectiva fuera la vuestra, sería al revés. Eso es importante. Vamos a hablar un poquito de nuestros superpoderes, nuestra capacidad cognitiva. Que yo voy a destacar un par de cosas, y es que tenemos un sistema de comprensión innato causa-efecto. Desde muy pequeños los niños, cuando ven ocurrir un evento, directamente asocian la causalidad y además la asignan a alguien directamente. Eso es muy interesante. Si un niño ve un vaso roto en el suelo, de inmediato piensa que ha pasado algo y además alguien lo ha roto. Desde muy pequeños. En los chimpancés, por ejemplo, no pasa. Ellos saben que ha pasado algo, pero no hacen una asignación causal a un ente, un ser, que normalmente es una persona o alguien parecido a una persona, que es el que lo ha hecho. Lo ha roto. No se ha roto, sino alguien lo ha roto. ¿Vale? Y la segunda cosa es esto que he traducido así como teoría de la mente, que no me gusta nada, es una definición horrorosa. En inglés es Theory of Mind, que también es un nombre horroroso, que es básicamente que somos lo suficientemente complejos intelectualmente como para poder ponernos en el lugar del otro. Es decir, yo puedo intentar adivinar lo que tú estás pensando ahora mismo. Y puedo pensar lo que tú estás pensando sobre lo que yo estoy pensando, que es una vuelta todavía más complicada. ¿Esto qué significa? Primero, empatía, que desde el punto de vista de vida en grupo es crítico, luego lo veremos, y además cooperación, porque para poder cooperar tenemos que saber entender lo que está pensando nuestros interlocutores, ¿no? Eso es muy importante. Y esto sí que es uno de nuestros superpoderes, desde el punto de vista de que hasta ahora básicamente hay evidencia de que esto lo hacen algunos animales, también los perros, por ejemplo, pero a un nivel muy básico. El segundo superpoder es el grupo, ¿vale? Tenemos un crecimiento de larga duración, nos reproducimos cooperativamente, es imposible que una madre pueda criar a su hijo fuera de la sociedad, fuera del grupo, necesitamos cooperar para poder criar cualquier cría de humano. Pensad que estamos todo el rato mirándonos a nosotros en un espejo, que es de ecología y de biología de la conservación. Eso es de lo que va la charla. Tenemos generaciones que solapan, lo cual hace que esa cooperación pueda ser abuelas o abuelos hacia abajo, que es muy importante, o incluso horizontal, otros miembros del grupo que no estén emparentados. Tenemos división de tareas en el grupo que empiezan probablemente con la reproducción y luego se van complicando desde un punto de vista evolutivo. Todas esas características son las que tienen las especies eusociales. Esto no somos los únicos que lo hacemos, esto lo hacen muchas especies. Especies eusociales hay un montón, ¿vale? También de mamíferos como estos que justo cumplen todas esas características, ¿vale? Es muy importante ser conscientes de esto porque no podemos sobrevivir fuera del grupo, nosotros como especie, por varias razones. Una es porque necesitamos socializarnos inicialmente, sin la socialización inicial no somos funcionales como individuos. ¿Y por qué no somos funcionales? Porque nos falta todas las herramientas de trabajo en grupo, esa culturización o no sé cómo traducirlo, sí, culturización podría ser inicial, que nos da esa identidad y nos da las herramientas para funcionar, cooperando, ¿vale? E incluso, aunque estemos socializados y nos trasladan a un marco cultural diferente, si a mí me cogen y me ponen en calzoncillos en la Siberia de hace 12.000 años y me dicen sobrevive, por mucho que yo sepa cómo vivía esa gente, yo me iba a morir de hambre seguro. Ya os lo digo, yo no iba a ser capaz de matar un elefante de los que había allí. Yo solo, ¿vale? Hace falta ese grupo y hace falta lo que viene con ese grupo que vamos a ver ahora. Y esos grupos son complejos en humanos, son complejos como en alguna otra especie también, que bueno, no hace falta... Son familias extendidas, los grupos no son familiares, son conjuntos de familias, el mínimo a lo largo de la historia evolutiva, no somos la única especie de primate que funciona así, que se asocian en comunidades, que se asocian en metacomunidades, que se asocian en unidades lingüísticas. Estamos metidos en un montón de complejidad social estructurada de manera anidada, que es muy importante. ¿Y qué sirve para intercambiar información?
energía y materiales y además individuos, ¿vale? Es lo que acaba definiendo lo que son las poblaciones humanas. No somos los únicos, como os decía, los gorilas también lo hacen, están las familias de gorilas, que tienen un sistema de reproducción distinto del nuestro, pero esas familias se anidan en comunidades, es importante también saberlo, está ahí en nuestra historia evolutiva esta manera de funcionar. El grupo tiene características muy interesantes y es que, por ejemplo, los que no pertenecen al grupo no son personas. Y esto es una característica universal. Todas las especies todos los grupos o sociedades de cazadores-recolectores tienen este concepto y nosotros también lo tenemos. Los que no pertenecen al grupo no son personas. Es más, la mayor parte de los nombres que se autodenominan los cazadores-recolectores significan ser humano o persona. Eso es el significado Yanomami. En lengua Yanomami significa ser humano. Y todos los demás no son seres humanos. Y esto es muy importante, porque si no eres del grupo, careces de derechos. Ahora veremos por qué. La violencia dentro del grupo es un tabú que es universal también, a todos los grupos humanos. Está regulada. Hay un montón de normas de comportamiento que regulan y dicen quién y cómo puede ejercer violencia por la fuerza dentro del grupo. Cualquiera que se salga de esas normas es un outcast, está vendido. Y salirse del grupo ya sabéis que es estar perdido, lo hemos visto antes, ¿no? Sin embargo, la violencia fuera del grupo, con otros grupos, sí que está permitida y no hay ningún problema con ella. Probablemente porque no tienen derechos, pertenecen a un marco moral diferente. Eso es muy importante. Aquí hay algo que es muy importante también, que es que la cohesión del grupo es crítica porque esa cohesión tiene valor adaptativo. Los grupos que están bien cohesionados, estructuralmente dentro, tienen una ventaja sobre los grupos que tienen problemas. Tiene que ver con la cooperación. Y por tanto, aquí sí que es importante hablar también de la selección grupal, que es una presión selectiva que aplica a nivel de grupo. Es algo que se discutió mucho a finales del siglo pasado, pero que ahora mismo está plenamente aceptado. Hay muchas pruebas de que existe. Y aquí simplemente os lo resumo con esta frasecita, que es que la selección natural no actúa sobre los genes, por mucho que lo tendamos a pensar así, que la evolución está seleccionando genes. Los genes no es lo que selecciona la selección natural, sino son genes empaquetados en fenotipos que van dentro de un individuo. Lo que se seleccionan son individuos. Y un mismo genotipo puede dar lugar a múltiples fenotipos en función de cómo haya sido su desarrollo. Distintos fenotipos tienen distintas presiones de selección. Lo que se seleccionan son distintos fenotipos, ¿vale?, empaquetados en individuos y en algunas ocasiones, en algunas especies, en grupos. En la nuestra es en grupos, ¿vale? No solo en individuos. Todo esto nos hace pensar, por ejemplo, si pensáis en lo que ha pasado en el último año y miráis las noticias, la dialéctica inicial entre Putin y los ucranianos es que los ucranianos son rusos, son los nuestros, es la madre, el origen de Rusia, y en cuanto se va a iniciar la guerra se utiliza un discurso sistemático para separarnos son fascistas, son alemanes, son tal, para que sea mucho más fácil entrar en una dinámica de violencia intergrupal, ¿vale? Nos separamos del grupo, dividimos el grupo en dos. ¿Qué más cosas? El tercer superpoder, la tercera dimensión es la cultura, que viene con el grupo, lógicamente. La cultura son muchas cosas. La cultura no son los libros o las películas. La cultura es todo el conocimiento, todos los comportamientos y, muy importante, todas las tradiciones y ritos que hay en el grupo. Esas tradiciones y ritos son el origen de la moral. La moral en humanos es el conjunto de tradiciones y costumbres y ritos que definen a cada uno de los grupos. Antes os he dicho que había algunas cosas que eran universales según la literatura. Hay una veintena de características de valores morales que parecen universales habiéndolas estudiado en un montón de grupos muy, muy diversos. Tienen que ver con no mentir, con no traicionar a tu grupo, con no matar a nadie de tu grupo. Son cosas muy básicas y muy lógicas, pero que se repiten sistemáticamente entre distintas poblaciones humanas, ¿no? Y como os decía antes, no aplican fuera del grupo. Porque esas son las básicas y generales, pero hay muchas otras. Tenemos un montón de costumbres surrealistas y todos los grupos las tenemos. No son ni mejores ni peores, son las que nos definen el grupo y tienen ese valor adaptativo porque nos cohesionan, ¿vale? Eso es importante pensarlo así. Como tal, la cultura, como una característica fenotípica más, evoluciona muy rápido. Es un trait que está sometido a efectos similares a otros traits humanos, a otras características humanas.
o bien por deriva o por diversificación en un ambiente que es más o menos homogéneo, se diversifica mucho, cambia muy rápido. De hecho, en 700 años, dos poblaciones que se separan del mismo tronco lingüístico ya no se entienden. Es muy rápida la divergencia cultural que se produce y aumenta la complejidad. Aumentamos la complejidad en las costumbres, en la cantidad de conocimiento e información que almacenamos. Y puede ser hasta barroco, como os decía aquí. Hay ejemplos muy bonitos, como en Nueva Guinea, donde los grupos culturales, precisamente por el hecho de vivir en un paisaje muy difícil para desplazarse, tienen mucho aislamiento y hace que culturalmente, a pesar de ser la misma gente, genéticamente son los mismos, culturalmente están a años luz unos de otros. Y están todo el día de guerras y comiéndose unos a los otros. O estaban, ahora ya no, pero vamos. Solían comerse. Lo de comerse es una cosa que no es un valor moral universal. El canibalismo es una cosa que hemos practicado hasta hace muy poco, además de manera generalizada. La cultura se transmite vertical, horizontal y oblicuamente entre generaciones. Tenemos esa cosa que se llama enseñanza, también lo hacen algunas otras especies, enseñar a alguien que no es tu descendiente, que es una cosa que le estás dando valor adaptativo a alguien que no es el tuyo. ¿Por qué? Porque me vuelve como fitness indirecto a través del grupo, eso es importante, ¿vale? Se acumula de manera anidada mediante la especialización, lo que decíamos antes. En los grupos humanos las actividades se especializan. Yo soy bueno tallando tal cosa o soy bueno buscando tal animal, los rastros de tal animal. Al final te especializas y tú eres el que vas a transmitir esa información al siguiente, ¿no? Eso es muy importante. Algo muy importante también es que el tamaño del grupo define la cantidad de memes, vamos a decirlo así, que es como se define en la literatura, las unidades culturales que puedes almacenar. Ahora tenemos internet, tenemos los libros, tenemos la escritura, pero antes la manera de guardar información era oralmente. Entonces, cuanta más gente haya en el grupo, más cantidad de información puedes guardar. Eso es lo que da una ventaja adaptativa a los grupos de mayor tamaño. Y eso es una cosa muy importante a recordar, ¿vale? Esa complejidad que va creciendo con el tiempo, la mayor parte de ella no tiene valor adaptativo, pero algunas costumbres pueden ser positivas si cambian las condiciones en un momento dado en el futuro, para bien o para mal, ¿vale? Por ejemplo, esta gente de Pascua ha estado un montón de cientos de años haciendo cabezones de piedra hasta que cambian las condiciones y ellos siguen haciendo cabezones porque se ponen muy cabezones y cortan todos los árboles que hay en la isla para seguir transportando esas cabezas gigantes de piedra. Y eso tuvo un coste gigantesco para ellos. ¿Por qué? Pues porque la cohesión del grupo es evolutivamente crítica y hay que seguir con esas costumbres que tienes, aunque tengan un coste adaptativo, ¿vale? Entonces, pues tuvieron problemas, lógicamente. No porque gastaran todos los árboles en esto, sino eso es una gotita más dentro de un problema que tuvieron ambiental en la isla. La cultura también se pierde y se puede perder muy rápido. De hecho, estamos perdiendo cultura a gran velocidad, cultura intergrupal, digamos, diversidad de cultura, cantidad de cultura y diversidad intergrupos. Ahora mismo, por ejemplo, hay 7.000 idiomas, que es un buen definidor de uno de esos niveles de organización de las poblaciones humanas. La estima es que un 90% se van a perder de los idiomas que hay ahora mismo, de aquí a mediados de siglo. Y os pongo como ejemplo a esta señora, Cristina, que murió el año pasado y es la última Yagán, y los Yagán son un pueblo, o eran un pueblo, fueron un pueblo muy interesante desde un punto de vista genético y cultural, porque eran fueguinos, eran de los que vivían en el sur de América, vivían sin ropa, no tenían frío, estaban siempre calientes al tacto, es una cosa que le llamaba mucho la atención a la gente que viajaba por esa zona, y ha muerto hace muy poco esta pobre señora, era la última que hablaba este lenguaje, el suyo, el de su familia, que lo hablaba con su hermana, me parece que era, hasta que murió la hermana hace unos años, y es la misma gente que Fitzroy, el piloto del Beagle, del barco en el que fue Darwin, cogió en el primer viaje del Beagle, capturó unos fueguinos porque, bueno, le habían robado el esquife, le habían robado el bote, es una película muy divertida de entender, pero aquí lo que pongo es este texto de Darwin, que lo que nos indica es cómo de central es la opinión que tenemos de nosotros mismos. Aquí claramente Darwin está mostrando que él se considera que es muy superior a la gente que no pertenece a su grupo, a su comunidad, como queráis llamar a ese nivel. Yo en la charla lo he llamado grupo en todo el momento, ¿no? Pero él claramente identifica a esta gente, que son gente exactamente igual que nosotros, solo que pertenecían a otro grupo cultural diferente. El estar fuera del grupo, como hemos dicho antes, define el valor que le asignamos a las personas.
Y aquí hago un pequeño paréntesis sobre variabilidad y selección natural. Tendemos a pensar en las medias, hacemos arquetipos, hacemos tópicos, pero la realidad no funciona así. La realidad funciona con varianzas, y eso es muy importante para el mantenimiento de la vida. Tiene que haber variabilidad, tenemos que ser distintos, eso es crítico. La cultura es una característica más, como os decía antes, y por tanto tiene que haber variabilidad. Cuanta más variabilidad haya desde un punto de vista cultural, siempre y cuando no tenga un coste adaptativo, no sea negativo, mejor para nosotros como especie. Y la gran mayoría de esa variabilidad es no adaptativa, también pasa con los genes, ¿vale? Desde un punto de vista fenotípico, cuando yo hable aquí de característica fenotípica, me estoy refiriendo también a la cultura, está en el mismo paquete. También las presiones de selección son variables en el tiempo y en el espacio, y eso es muy importante entenderlo. Por eso es tan importante tener variabilidad. Otro paréntesis que quería hacer aquí tiene que ver con conocimiento y ciencia. Eso que habíamos visto antes de ese superpoder que tenemos de hacer deducciones de causa-efecto, acaba permitiéndonos construir teorías predictivas, pero ojo, que no todo el conocimiento es verdad. Acumulamos un montón de información y no es necesariamente verdad. Hasta que no hemos desarrollado una metodología que nos permite falsificar el conocimiento que tenemos, nos podemos seguir creyendo que la Tierra es plana o que yo qué sé, o el Señor de los Anillos, por ser el caso, es nuestro libro de referencia base con el que podríamos haber creado una religión. ¿Vale? Ese método, el método científico, es el que utilizamos y es muy reciente, eso es una cosa muy importante. Hemos necesitado un tamaño cultural en la sociedad humana lo suficientemente grande para que, como grupo, definamos esa metodología, nos ha dado una ventaja adaptativa más. Ha habido una serie de cambios desde la aparición del método científico, desde la filosofía, que es el inicio de la aplicación de la lógica a la hora de interpretar la realidad. Y el primer spin-off, que lo he llamado así, de la filosofía es la matemática. La matemática, que alguna gente la puede definir como que no es una ciencia, la matemática es un lenguaje y es un lenguaje universal. Si existieran seres inteligentes por ahí que pudieran contactar con nosotros, que no es el caso, solo es cuestión de hacer los números, es imposible comunicarse con ellos. Podríamos recibir un mensaje, pero no devolvérselo. Es una cuestión de tiempo. La única manera de entendernos con ellos sería con lenguaje binario. Entonces, aquí hay gente que sabe mucho más de esto que yo. Es un lenguaje universal. Y ese es el primer spin-off de la filosofía. Eso es muy importante. Es el primero que aparece también. Pero es que el siguiente es la física, que tiene mucha relación con la matemática y con la filosofía, porque lo que nos da es las reglas generales del funcionamiento de esto, de energía, materia, tiempo y espacio. ¿Vale? ¿Y qué ocurre con esto? Que lo que era el cuerpo de base de conocimiento más profundo en las sociedades humanas, lo que es la filosofía, se ha ido troceando y han ido saliendo disciplinas que ahora llamamos científicas y que se quedan con ese cuerpo de conocimiento, aplicándole el método científico y refinándolo, ¿no? Hay más, la química. La química es un spin-off de la física, ¿vale? Que no solamente, habla solamente de las propiedades emergentes, o estamos hablando de propiedades emergentes a nivel atómico, ¿vale? Pero la biología es un spin-off de la química, y así sucesivamente, ¿vale? La química pone fin a la alquimia, la biología le da papeles a la historia natural, es un cambio que ha ido ocurriendo en distinto momento, no han ocurrido a la vez, porque hace falta que el corpus de conocimiento anterior se madure para poder dar el siguiente salto. Y os pongo aquí la ecología, la biología y la conservación, que son las dos patas de las que yo estoy enfocando la charla, que tienen que ver con la biología a nivel de individuo y por encima, a nivel de interacciones entre individuos en comportamiento, a nivel de comunidades, etcétera, a nivel ecosistémico. Y biología y la conservación a la hora de conservar, que es conservar la vida en el planeta. Entonces, intentando resumir, para finalizar esta parte, hay dos componentes que son muy interesantes pensar, y es que todos los individuos y todos los grupos tienen una visión que se llama cosmológica, en la que nos hacemos nuestras películas, lo que decíamos antes, que funcionamos con narrativas, nos hacemos conceptualmente una historia de cómo funciona el mundo para vivir más tranquilos. Esto en psicología, ¿cómo se llama esto? En antropología psicológica sería, lo llaman Terror Management Theory, que también es un nombre horroroso, pero que tiene que ver con la necesidad, no me he atrevido ni a traducirlo, la necesidad innata que tenemos de crear esas cosmologías para
librarnos del darnos cuenta de que vamos a palmar. ¿Vale? Esa sensación de vacío de, bueno, ¿qué pasa después? Todos tendemos a hacernos esa visión cosmológica del mundo, ¿vale? Que es lo que da un valor adaptativo, además de los ritos, que son fundamentales, como hemos visto antes, a las religiones. Las religiones tienen mucho valor porque te dan esa visión cosmológica y además te dan los ritos que cohesionan al grupo. Tienen valor adaptativo y eso parece que además hay análisis a nivel de funcionamiento cerebral, de qué partes se activan en el cerebro y son las mismas que se activan cuando estamos hablando de este tipo de cosas. Pero hay un problema con esta trayectoria del cambio en el conocimiento y es que el conocimiento científico es tan amplio y está tan fragmentado que las predicciones que estamos haciendo están desconectadas de un campo de conocimiento a otro. No hablo de la física, hablo de todos los subapartados de la física, o de la biología, o de la ecología mismamente. Es tan grande la cantidad de información que hay que no controlamos las predicciones que hacen. Y esto da lugar a tecnooptimismo, que es simplemente decir que, bueno, ya vendrá alguien por detrás a intentar arreglar las cosas, porque somos muy listos, somos los más evolucionados, somos los más apañados, sabemos hacer cosas que nadie más sabe hacer. Pero la realidad es que los sistemas complejos no funcionan así. Y es necesario hacer una integración de la información, del conocimiento, para poder hacer predicciones a medio y largo plazo. El hecho de que yo descubra que los cardos de mi pueblo tienen tricomas de 4 pelos, y cuando yo hago la nota de prensa para los de divulgación, en la nota de prensa digo, el cardo de mi pueblo tiene 4 pelos y eso va a salvar a la humanidad, que es como hacemos las notas de prensa cuando descubrimos algo los científicos, es parte de ese tecnooptimismo. ¿Vale? Estamos sobrevendiendo nuestros resultados a la sociedad, a nuestro grupo. Y os pongo 2 ejemplos que he buscado, que busqué directamente en las noticias del día. Mining the Moon. Vamos, hombre. Haz los números de la energía. ¿Qué cuesta eso? Es que ni con el mineral más raro merece la pena. Y además, creo que eran 3 o 4 ceros que había que poner al valor del mineral más raro para que fuera rentable traérselo. Nos va a salvar esto es de una página de un banco, del Deutsche Bank, que dice, la emergencia climática, ¿nos va a salvar la tecnología verde? Pero hay una cosa muy divertida que escribe aquí, pero que tiene que ver con, ¿esto nos va a permitir seguir ganando dinero? Es lo que se preguntan al final la gente del banco. ¿Eso es salvar? Claro, para ellos es eso. Entonces, aquí está el axioma 3, que es que el conocimiento científico está anidado y las predicciones de un nivel se deben de cumplir en todos los niveles emergentes, que estén por encima. Y eso es algo que no nos damos cuenta normalmente, tampoco está escrito por ahí, pero si lo pensáis, tiene que ser así. La química debe de cumplir en las normas básicas que le impone la física, igual que la biología las de la química, y la ecología las de la biología. Y la economía, que es un trozo de la ecología humana, debe de cumplir las normas básicas que le impone la ecología. Y la sociología, y la historia. Eso es una cosa que es fundamental que tengamos en la cabeza. ¿Vale? Acordaros que estos saltos se habían ido produciendo a lo largo del tiempo con retraso, porque necesitamos la evolución de la disciplina madre, que tiene que tener un cuerpo teórico lo suficientemente potente como para que permita que las propiedades emergentes de alguno de los trocitos suyos se independicen. ¿Vale? Con el riesgo ese de sobreinterpretar que decíamos antes. Pues este salto se está produciendo ahora. El futuro, como os digo aquí, es de las ciencias sociales, que son el siguiente grupo de ciencias que van a madurar. No voy a decir que se vuelven ciencias duras, pero van a madurar y van a ser conscientes de que para que su cuerpo teórico sirva, tiene que estar basado y cumplir las normas básicas de lo que hay por detrás. Normas como estas, que el infinito no existe, es solo un concepto. Y de nuevo, miro aquí a quien sabe más de infinito que yo. Pero eso es así, desde el punto de vista de la física. Esto es un mapa del universo visible, digamos, centrado en nuestro Sol, en escala de potencia. Eso es lo que hay, y no podemos hacer inferencia más allá. Por mucho que nuestra visión cosmológica nos obliga a ver, ¿y qué hay más allá? Pánico, 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 me invento una película. ¿Vale? Pero pasa lo mismo con esto. La termodinámica, la entropía, sistemas abiertos y cerrados. Esto es fundamental, que todo el cuerpo teórico con el que funcionamos se adapte a eso. Vale, pues ¿cómo somos o quiénes somos? Ya lo hemos visto. ¿De dónde venimos? Pues vamos a contar un poquito de historia de dónde venimos. La evolución humana se ha contado así, de manera muy simple, en forma de árbol, pero sin embargo sabemos que tampoco es así. La evolución humana es en mosaico, es muy compleja
y hay un intercambio muy importante de adaptaciones locales con trasvase tanto cultural como genético entre distintos tipos entre distintas poblaciones, voy a llamarlo así. El concepto de especie en biología es, de manera general, la especie biológica es distinto de la especie en paleontología. Las especies en paleontología son morfoespecies. Cuando hay un poquito de variación ya las ponemos nombres, las etiquetamos y las llamamos diferente. Cosa que no necesariamente sería así si las tratáramos con el concepto de especie biológica. ¿Vale? Estos son distintos paisanos nuestros, de distintos grupos, porque han vivido en tiempos muy diferentes, aunque algunos de ellos han solapado en el tiempo. La evolución humana es más así. Esto es un árbol reciente en el que tenemos humanos modernos, denisovanos, que ni siquiera tienen nombre científico, el binomial, no es Homo denisovanus, no porque no hay restos físicos, solo tenemos el genoma de los denisovanos, porque ya se ha podido secuenciar. Tenemos los neandertales, tenemos un grupo aquí que se llama el fantasma de los denisovanos, porque sabemos que es otra población similar a los humanos modernos, a los denisovanos o a los neandertales, que ha contribuido al genoma de los denisovanos. Tenemos el fantasma de los pigmeos, que ha contribuido al genoma de los pigmeos, es otra especie sería, si lo queréis llamar así. Tenemos el fantasma de Asia Central, el fantasma de los San es un grupo, los Khoisan, un grupo de gente que vive en el Kalahari, es probablemente la población humana más antigua en origen, es uno de los primeros grupos humanos, son súper interesantes desde un punto de vista evolutivo y ecológico. Entonces, esto es como funcionamos o hemos funcionado desde el punto de vista evolutivo. He organizado de dónde venimos en una serie de revoluciones o grandes revoluciones en la historia que yo las he juntado, digamos. No sé si le ven los números allí, pero bueno. La primera revolución para mí, esto es una cosa muy personal, lógicamente, tiene que ver con el uso de herramientas. Herramientas que, como hemos visto, las usan muchas especies. Las primeras probablemente son de origen vegetal y animal, muy simples, palos, los nidos. Casi todos los gorilas, los chimpancés, los orangutanes hacen unos nidos que son complicadísimos. Si habéis intentado alguna vez, bueno, yo lo he intentado, copiar un nido de un gorila, no, imposible. Claro, eso es cuestión de aprenderlo. Estás fuera del marco cultural de los gorilas, hasta que no aprendas, alguien te enseñe, imposible saber cómo lo hacen ellos. Eso lo venimos haciendo seguro desde antes de ser Homo sapiens. Las primeras herramientas de piedra procesadas, aunque sea de manera muy burda, son de hace más de 3 millones de años. Empiezan probablemente a aparecer también trabajos en madera y vegetales complejos, las cuerdas y cosas así, porque hay procesado complejo que hacen otras especies animales, aves, por ejemplo. No es descartable que las hiciéramos nosotros también. Y ya saltamos, el primer salto gordo está aquí, hace 3 millones de años, digamos, con esta cultura que se llama el olduvayense, que tiene que ver con esto, digamos, el primer uso se ve en las marcas de los huesos, de huesos fósiles que se encuentran por ahí, que se ve claramente que alguien estaba cortando para comerse el último cachito de carne ahí, tirando con los dientes con la piedra, pues es perfectamente posible imaginarlo. Este coleguita, el Kenyanthropus, es probablemente el que estaba usando estas piedras más básicas. El Gary Cooper, el más guapo de todos, este de aquí, es el Australopithecus gary, que es el que está asociado a la primera aparición del olduvayense. Y de inmediato pasa a Homo habilis. Se ha producido un salto muy importante, ha habido un salto en una ventaja adaptativa, ¿vale? Y ya finalmente a Homo erectus hace 2 millones de años, que también sigue utilizando la misma tecnología. ¿Vale? Es una modificación lineal de la misma gente. Les cambiamos de nombre, pero son los mismos. Son ellos, somos nosotros hace un montón de años. Vamos a decirlo así. ¿Qué significó esto? Pues el acceso a nuevos recursos, sobre todo carne y grasa animal. Sobre todo grasa animal. La grasa es fundamental. Nosotros estamos diseñados fisiológicamente para digerir grasa, no proteínas. Las proteínas nos sientan regular. La grasa, por mucho que nos digan algunas costumbres nutricionistas, estamos adaptados a funcionar con ellas. Los esquimales, los inuit, que han ocupado el Ártico hace muy poco, hace 5.000 años, matan una gran ballena, una gran foca y la carne se queda ahí. Ellos solamente comen la grasa, porque en la grasa tenemos todos los nutrientes que necesitamos, incluidas las vitaminas. En la carne no, ¿vale? En la proteína, digamos. Se produjo una evolución fenotípica rápida y adaptación local, con cambios que todos conocéis, y ampliamos nuestro nicho ecológico. Podemos
podemos acceder a recursos que antes no eran accesibles, ¿vale? Las consecuencias son un aumento del tamaño de grupo, un aumento de la densidad de población, un aumento de la complejidad cultural que está asociada al aumento del tamaño de grupo, como hemos visto antes, y un aumento del área de distribución. Eso es muy importante. Esto es lo que empezó a hacer la gente. Y son gente, son como nosotros, vamos, antiguos. Esto es la distribución de esos grupos iniciales de distintas especies, morfoespecies antiguas. Y aquí está Gary Cooper, el Australopithecus gary, este. Desde aquí tenemos un montón de adaptaciones locales, ese mosaico, ¿vale? Cuando se produce ese salto, directamente la tecnología esta oldubayana o oldubayense se expande por toda África, lógicamente en muchos cientos de miles de años, y ya con Homo erectus, el primero que sale es habilis, pero ocupa esa tecnología toda Eurasia y África, las partes cálidas, ¿vale? Las partes, esto aquí es donde se puede vivir en calzoncillos, como decíamos antes. Eso es muy importante, ese es el aumento del área de distribución, ¿vale? El siguiente salto, la siguiente revolución, es la aparición del fuego, que está asociada a un refinamiento en las tecnologías de herramientas. Y aquí tenemos un montón de gente más, Erectus, que era el colega que probablemente ha dado este salto con el fuego, que el fuego lo que nos permite un montón de cosas, pero esta es la distribución inicial del achelense, ¿vale? Que vemos que ocupa más o menos toda la distribución, la misma área que ocupó el oldubayense. Ha habido un salto cultural. Y se produce lo mismo que teníamos antes con Paranthropus y todas las distintas especies en África. Se produce una evolución en mosaico, un montón de adaptaciones locales, con un montón de saltos, antecesos, heidelbergensis, naledi, neanderthalensis, denisovanos, floresiensis y varios más que me he saltado. De los 2 millones de años del Erectus hasta los 300.000 años que aparecen los primeros sapiens más o menos modernos. ¿Qué supuso esto? Exactamente lo mismo que la revolución anterior. Fijaros, el acceso a nuevos recursos y mayor eficiencia de uso. El fuego nos permite conservar la comida de grandes piezas que somos capaces de matar. Nos permite modificar y facilitar modificar el paisaje y facilitar el uso de ese paisaje. Se produce una evolución fenotípica y adaptación local, ampliación de nicho, ese mosaico evolutivo, y lo mismo que antes. Ese aumento de tamaño de grupo y aumento de la complejidad cultural, ¿vale? Hasta el punto de que esta gente era capaz de cazar elefantes de este tamaño. Este elefante es bastante más grande que 2 veces un elefante asiático, vivía en Asia. Mirad aquí la chica esta, el tamaño que tenía este animalito. Matar estos bichos era muy fácil. La megafauna, la principal presión selectiva que da lugar a grandes animales es evitar la predación, ¿vale? En tiempo evolutivo, cuando tú eres una presa, como podría ser un elefante pequeñito de los antiguos, lo que vas haciendo es cada vez más grande hasta que te escapas. Ya solo pueden cazar a tus crías, pero a ti ya nadie te puede cazar. Lo que ha ocurrido aquí es que aparece un predador que es capaz de cazar animales de cualquier tamaño. Y este es el salto que se produce, el batiburrillo que se produce en este momento, ¿vale? Y veis que vamos para allá y para acá. Estamos moviéndonos y esto significa compartir fenotipos. Estamos intercambiando genes y estamos intercambiando cultura, ¿vale? A lo largo de muchos años, pero esto es lo que al final da lugar a esta figura de aquí, que es mucho más realista, porque lo que tenemos es una evolución en la que hay mucha introgresión, en la que hay probablemente aquí una evidencia muy clara de exclusión competitiva. Aparece un grupo con unas características de adaptación local, las que sean, porque como hemos visto los grupos conforme aumentan van divergiendo ellos, se van adaptando localmente, y que por el hecho de tener alguna ventaja adaptativa expande su área de distribución, coopta, se queda con las ventajas locales de los otros grupos, tanto genéticas como culturales. Tenemos en nuestro genoma una serie de genes de neandertales, genes de denisovanos, que se ha demostrado que tienen valor adaptativo. También coste, pero el valor es más alto, por eso se han quedado con nosotros, ¿vale? Entonces, esto es más representativo de lo que ha ocurrido. Y esta exclusión competitiva ha hecho que todos nuestros colegas, con muchos de los cuales hemos vivido durante decenas de miles de años, se hayan extinguido, ¿vale? Lo que ocurre es que una población o una especie, pero en este caso es una población o especie, según lo queramos definir, es más competitivo que otra y la excluye competitivamente, ¿vale? Entonces, aquí seguimos con lo siniestro.
Y este ya es el salto que hace Sapiens. El anterior eran las distintas especies definidas así paleontológicamente, pero este ya es Sapiens. Y estos son los años, 45.000 años, 50.000 años, hace 200.000 años aparecen los primeros restos de Sapiens, aunque el más antiguo está en Marruecos como esqueleto, pero la evidencia es por tecnologías y otras cosas que salen de aquí, de donde hemos acabado saliendo siempre, aunque los chinos ahora dicen otra cosa. Y poco a poco Sapiens va ampliando su área de distribución. ¿Y por qué amplía el área de distribución? Porque refina el marco cultural de cada una de las poblaciones esta. Hace 12.000 años llegamos a las zonas más al norte. Ahí somos capaces de acabar con los últimos grandes animales de la tundra. Hace nada, 12.000 años. Hace 12.000 años la peña aquí estaba domesticando las cabras y aquí se estaban comiendo los mamuts. ¿Vale? Es el mismo momento histórico. Hace 25.000 años cruzamos a América. Aquí hay una gran masa de hielo, la gente se queda aquí, parece que hay evidencia que pasaron por la costa de alguna manera, los Clovis. Hace solo 14.000 años cruzamos a Sudamérica. 14.000 años es nada, ¿vale? Es muy poco tiempo. La consecuencia de todo esto, de esta vuelta de tuerca, es que hemos acabado con la megafauna, que es la que nos ha permitido ser sapiens. Esa megafauna, con su grasa, es la que ha permitido esa gran aceleración de complejidad fenotípica, vamos a llamarlo así, porque incluye la cultural también. Esta es la proporción de megafauna que se ha extinguido en distintas zonas, pero fijaros que Sudamérica, por ejemplo, aquí me voy a ir solo al ejemplo de Sudamérica, animales de más de 1 tonelada, grandes animales, quedan 0 de 9 que había en Norteamérica, quedan 0 de 20 especies que había en Sudamérica. Y hemos llegado ahí, ¿hace cuánto? 14.000 años, hemos dicho. 14.000 años. Ahí está, 14.000 años. En 14.000 años nos hemos comido toda la megafauna que había ahí. La pregunta es, ¿por qué no pasó en África? En África quedan 52 de las 67 de las de hasta 1 tonelada. Quedan 4 de las 7 que había. Tiene que ver con eso que hablábamos antes de la diversificación de los grupos. Si no hay una presión selectiva que nos obligue a modificar nuestra cultura, no hay necesidad de cambiar. ¿Para qué? ¿Vale? Solamente en ambientes que son más pobres, como todos los del norte, donde la posibilidad de acceder a recursos alternativos es mucho más difícil. Imaginaros vivir en la tundra, donde necesitas sí o sí la grasa y no hay otra cosa que comer, no hay manera. O los propios inuit que llegan hace 4.000 años a Groenlandia, ¿vale? Que es nada, estábamos poniendo piedras en las pirámides y esta gente llega ahí y genera un marco cultural, ¿vale?, que les permite adaptarse fenotípicamente y sobrevivir en un sitio que es probablemente lo más duro del planeta. Seguimos. ¿Qué consecuencias tuvo esta segunda revolución? Pues el uso del fuego, básicamente, aparte de la extinción de la megafauna, es la modificación a gran escala del paisaje. Hay evidencias en Asia de que hay cambios en el paisaje a gran escala, inicio de la acidificación hace ya 70.000 años, por el uso sistemático del fuego, probablemente para cazar esos grandes animales. La extinción de esta gran fauna hace que desaparezca uno de los ecosistemas más importantes del planeta, que eran la tundra de megaforbias, de plantas compuestas de ese tipo, así que de hojas anchas, digamos, no de pasto ni de arbustos, y ahora lo que tenemos es una tundra más de arbustos y gramíneas, que es menos palatable, es más difícil de comer. Estos colegas mantenían ese sistema y ha desaparecido, se ha extinguido. Es otra de las consecuencias de esa extinción. Y esto no es nada nuevo, esto lo hacemos nosotros los humanos, pero lo hacen un montón de especies más. ¿Vale? Es la construcción de nicho, los castores modifican el ambiente, las hayas modifican es una característica que también tienen muchas especies, no es nada especial. Yo sigo insistiendo. Siguiente revolución, que tiene que ver con la domesticación. Y asociado a ella están la cerámica y los metales. Veis que los años no coinciden. Aparece antes la cerámica, pero aparece por una razón que os voy a explicar. ¿Quién creéis que aparece antes de estas dos? Ambos son cerámica. ¿Cuál? Uno tendería a pensar, porque pensamos utilitariamente, que aparece primero el cuenco. Pues no, el que primero aparece es la figurita de la muchacha, que aparece hace 30.000 años en Chequia. Es la figurita cerámica más antigua que hay encontrada. El uso sistemático de la cerámica utilitaria es muy posterior. La gente ya sabía hacer cerámica, pero ¿para qué? Si no les hacía falta. Es lo que decíamos antes de lo de África. Yo sé hacer cosas, pero ¿para qué lo voy a hacer si no lo necesito, ¿no? Lo mismo pasó con los metales. El hierro se llevaba usando en África y en China, en la zona de China, desde hace más de 10.000 años, pero ¿qué hierro se utilizaba? Se utilizaba hierro con níquel de los meteoritos, porque ese es lo suficientemente maleable para, golpeando, hacerte figuritas también. La gente sabía fundirlo, lo que pasa es que ¿para qué? Si no te hace falta,
¿vale? Y cuando puedes fundir, fundes algo que es mucho más fácil y menos costoso. Eso es muy importante. Menos costoso en el sentido de que para poder fundir metales hay que fabricar primero carbón vegetal. Y eso requiere un esfuerzo físico enorme, porque hay que cortar los árboles, hay que construir el agujero para que tenga poco oxígeno y hay que empezar a quemar con poco oxígeno hasta tener ese carbón vegetal, que es lo que te permite tener temperatura suficiente para generar bronce, por ejemplo. ¿Vale? La gente sabía fundir de antes, seguro. Lo que pasa es que es lo que decíamos. Si no te hace falta, no lo haces. ¿Por qué se produce este salto? Pues precisamente por lo que decíamos antes. Se ha producido la extinción de los animales de mayor tamaño y es un momento de crisis, desde el punto de vista en el que hemos llegado a una área de distribución muy amplia, en el que se acaban los recursos de los que dependemos y con unas densidades relativamente elevadas. La gente tiene que innovar y utiliza lo que ya había aprendido y cambia. Empieza a modificar rápidamente y lo que empiezan a hacer pues es... cazar un ciervo es mucho más difícil que cazar un elefante, por ejemplo, aunque nos parezca lo contrario, porque nos da miedo un elefante. Pero a un elefante le pinchas y solo tienes que sentarte a esperar y seguirle, ya se morirá, ¿vale? A un ciervo tienes que pillarlo primero, no es tan sencillo. O coger un conejo, no es nada sencillo coger un conejo, ¿vale? Conforme va disminuyendo las especies de las que dependemos, pues tenemos más problemas y hay que ponerse las pilas. Esto es lo que os decía, básicamente. Era una crisis demográfica densodependiente en la que si no se hubieran producido estos cambios, hubiera disminuido la densidad de población humana y probablemente se hubiera contraído el área de distribución. Es muy interesante ver que estas innovaciones son asincrónicas e independientes, que aparecen en distintos sitios. Tanto la cerámica, que son los que están punteados, aparecen de manera independiente en distintos lugares del mundo, la cerámica utilitaria, ¿vale? Hasta que no les hace falta cocer las plantas que cogían de no sé dónde, juntarlas con el pajarito que han cogido no sé qué para hacerse una sopa. Antes no necesitaban hacerse sopas, ¿vale? Pero cuando te hace falta hacerte una sopa para comer, pues empiezas a hacer cacharros. Y lo mismo la domesticación, que empieza aquí, pero de manera independiente, aislada, en muchos otros lugares del planeta, domesticando especies diferentes, ¿vale? Eso es muy importante y tiene que ver con eso, que las crisis, a esas crisis de densodependencia se llega en momentos distintos, ¿vale? Porque cada lugar tiene su adaptación local. Y os pongo aquí, bueno, esto es un recordatorio para que os pidáis una cerveza, que seguro que al Boulevard le va a gustar, pero a lo que iba con esto es que tiene que ver con la domesticación, y es que estos San que decíamos antes, esta gente y otro grupo de cazadores-recolectores que viven en Kenia, esta gente, cuando llueve, las hormigas que viven en el desierto del Kalahari sacan su almacén de granitos de distintas gramíneas, y como se ha mojado, lo sacan fuera y hacen una montañita así encima del y la extienden para secarse. Claro, esas semillas ya empiezan a germinar. Ellos las secan y hacen una fiesta, que es la fiesta de la lluvia. ¿Y qué hacen en esa fiesta? Recogen esos puñaditos, cada hormiguero es muy poco, es un puñadito de cereales, se los llevan con 2 piedras, los tuestan primero y luego hacen harina y hacen cerveza. Y se emborrachan. Pero eso se hace desde mucho antes de la domesticación, ¿vale? Es algo que es parte de ese marco de ritos culturales, ¿vale? Que tienen que ver también con esa visión cosmológica del mundo, con esa necesidad de interpretar y de cohesionar al grupo. Hacemos una fiesta, nos gusta más una fiesta y más aquí en Sevilla, ya nos digo. La cerveza aparece antes que el pan y antes que la domesticación. ¿Qué efecto ha tenido esto? Lo mismo que las revoluciones anteriores, ¿vale? Acceso a nuevos recursos, aumento de tamaño del grupo, aumento de la complejidad cultural y aumento del área de distribución. Como hemos visto antes, hemos llegado hasta tocar, nos hemos encontrado por el otro lado, por mucho que digan que la Tierra es plana. El proceso es este. Tenemos una fase de estabilidad en el que aumenta la complejidad fenotípica, tanto genética como cultural, por diversos mecanismos, de deriva, de los que sean. Se produce un momento de crisis, eso supone una presión selectiva, se produce innovación fenotípica, esto incluye la cultura también, que sí es ventajosa, si no da lugar a una crisis con extinción, que hay un montón de ellas documentadas, hay un montón de culturas y de pueblos que se han extinguido, los que vemos ahora son de los que estamos hablando, son de los que tuvieron éxito. Se produce una expansión de ese fenotipo, ¿vale?, que reduce la diversidad fenotípica global de la especie, porque eliminamos a los que son competitivamente menos preparados para pelearse con nosotros, porque entre grupos, como decíamos, nos podemos hacer perrerías, no hay problema. Así que, de nuevo, ya aquí los de Siniestro ya sabían que pueblos del mundo extinguidos, ellos ya lo sabían.
Esta es la expansión desde los distintos núcleos, desde ese mosaico fenotípico que se va reduciendo. Se empiezan a generar las primeras sociedades-estado, que son de mucho más tamaño, mucho más complejas, mucha más diversidad, más complejidad de especialización en el grupo humano. Es una nueva exclusión competitiva. Esta gente excluye a todos los cazadores-recolectores que quedaban y solo quedan en lugares muy recónditos del planeta, ¿vale? Al final de este proceso. Desde el punto de vista demográfico humano, se produce una cosa que se llama transición demográfica, que es un cambio de patrón de funcionamiento ecológico. Inicialmente estaríamos en cazadores-recolectores con tasas de natalidad y de mortalidad muy similares y bajas, estarían por aquí, con poblaciones más o menos estables, fluctuantes entre años en función de la variación de los factores ambientales que determinan esa dinámica, pero conforme se produce esta transición demográfica hay un aumento de la mortalidad, porque hay que trabajar mucho más para producir comida con la agricultura que siendo cazador-recolector, si hay comida para recolectar, pero se dispara la natalidad también, porque hay un surplus de comida, un excedente de comida. No solo porque nos hacemos sedentarios, sino desde mi punto de vista, sobre todo, porque somos capaces de... El primer consumo de los cereales es así, que esto es lo que queda después de beberte el agua, que es la cerveza, ¿vale? Esto te lo comes después y es una papilla. Esta papilla sirve para alimentar bebés. Y eso es fundamental, porque dispara la natalidad. Y se produce un salto muy grande en el que se dispara la densidad humana. Y eso es muy importante porque dará lugar a la siguiente crisis. Es otra vuelta de tuerca de lo mismo, ¿vale? Consecuencia de todo esto, cambios en el paisaje a gran escala, que ya tienen efecto en el clima, apropiación masiva de la producción primaria neta de donde vive la gente y al final a nivel planetario, como veremos después. Y ya finalmente la última revolución que he definido, la 4, que es la de los combustibles fósiles. He metido los semiconductores también porque es el salto en el que estamos ahora mismo, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Que nos permite liberarnos de la limitación que es la dependencia del trabajo físico, o bien nuestro o bien de los animales domesticados. Para poder producir comida, como decíamos antes, hay que trabajar como una bestia. Como un caballo, como un paisano, pero hay que trabajar mucho. Con esto nos liberamos y además somos capaces de desarrollar una serie de tecnologías como los fertilizantes y los biocidas que aumentan mucho la producción de comida, y esto es, de nuevo, una ampliación de nicho. La artesanía se vuelve industria, que es lo que pasó en la revolución industrial. La agricultura se vuelve industria, que es la revolución agrícola en la que estamos ahora. Ya el sector primario desaparece, se está convirtiendo en sector secundario, ¿vale? Y eso, de nuevo, es una vuelta de tuerca como las anteriores. En las anteriores revoluciones pasó lo mismo. Ahora hay una diferencia, y es que no vamos a aumentar el área de distribución porque es que ya no hay más sitios donde ir. Ya estamos en todos. Y eso es muy importante. Estamos tocando, sí, la luna. Está difícil. Entonces, bueno, es lo mismo que decíamos antes, ¿vale? Y esto es lo que está pasando en esta revolución cuarta, ¿no? Empezando en 10.000 años, esto es la cuarta revolución humana. Este es el salto que ha permitido, este es el tamaño de la población mundial. No sé si conocéis, me imagino que sí, este sistema que ofrecen datos de una universidad inglesa, que es súper divertido porque además te dan mucha información para interpretar los datos, pero cuando tengáis un rato con un café o con un té, os paseáis por esta página web y es una maravilla. Pues ahora mismo ya somos 8.000 millones de personas y esa es consecuencia de ese salto. El efecto de esto es que el consumo de recursos renovables está claramente por encima de su tasa de renovación y eso tiene consecuencias. El secuestro de producción primaria neta en el planeta es masivo, en el mar es por encima del 50%, nos apropiamos en tierra está alrededor del 40%, que es una barbaridad, y el consumo de recursos no renovables es masivo también. Se nos acelera la crisis de biodiversidad, que como veis empezaba mucho antes, empezaba hace 100.000 años ya cuando empezábamos a comernos hasta el final a la megafauna. No es una cosa reciente de ahora, ¿vale? Estamos alterando ciclos biogeoquímicos y el funcionamiento físico del planeta. Y es ahí donde estamos, ¿vale? Así que, haciendo un pequeño paréntesis, pasamos a dónde vamos, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, recordando unas reglas básicas de la ecología, ¿vale? Acordaros que estas reglas se tienen que cumplir, antes o después se van a cumplir. Es una cosa que es así. Todas las poblaciones están reguladas.
Y los mecanismos de regulación son de 4 tipos. O bien por los recursos disponibles, de abajo arriba, la cantidad de comida, de arriba abajo, por mortalidad, porque nos coman o porque nos mate una enfermedad, porque nos vayamos, porque no cabemos suficientes y emigramos, pero eso solo puede ser en poblaciones abiertas, o por comportamiento. Esto es muy habitual, sobre todo en las especies que están más arriba en la cadena trófica. Los grandes predadores tienen una regulación muy fuerte de sus poblaciones en base a mecanismos de competencia entre individuos, de territorialidad, por ejemplo. Si la organización social no fuera territorial, para los lobos, cabrían mucho más lobos. Pero ellos defienden un territorio de 100 kilómetros cuadrados y ahí no entra nadie más. Y si entra alguien, como no es de su grupo, está permitido, lo mismo que hacemos nosotros, ¿vale? Un ejemplo de la regulación de poblaciones. Tenemos Alemania, que no lo veréis desde atrás, y esto es Pakistán, que parten desde 1950 de una situación relativamente similar, y aquí veis que los mecanismos de regulación de estas dos poblaciones han sido muy diferentes. La de Alemania está regulada, la de Pakistán no. Lo que ocurre básicamente es que se produce un cambio en la tasa de crecimiento de la población, una cosa que se llama densodependencia en ecología. Otras ideas básicas que hay que recordar es que el planeta es un sistema cuasi cerrado en materia, ni sale ni entra nada de aquí, más que la chatarra que mandamos nosotros fuera y algo de gases que se nos escapan y de vez en cuando nos entra alguna pedrada. El planeta es un sistema abierto para la energía y eso es muy importante porque ese flujo de energía que nos llega de manera continua es lo que ha dado lugar a la vida y la vida se mantiene gracias a ese flujo de energía, porque si no iría contra las leyes de la termodinámica. Recordaros que se tienen que cumplir y se cumplen porque hay un flujo de energía. Y la última cosa es que la heterogeneidad y la diversidad de los sistemas vivos les da resiliencia frente a los cambios en los mecanismos reguladores. Si hay un cambio en las condiciones, esa heterogeneidad, como hemos visto, había suficientes grupos humanos que sabían utilizar el hierro, que sabían utilizar, cazar grandes animales, que sabían tallar las piedras no sé cómo. Eso es lo que nos permite a nosotros saltar la siguiente crisis. Por eso esa diversidad es importante. Y ya vamos hacia el futuro, ¿no? Hacia dónde vamos. Y empiezo por la comida. Sí, al final hay que decirle que nos ponga algo de siniestro, ¿no? ¿Qué ha ocurrido o qué está ocurriendo y qué va a seguir ocurriendo? Un aumento sostenido de la producción agrícola a nivel mundial. Esto es en trillones de dólares corrientes. Esto es lo que ha ocurrido desde los años 60. Una subida continuada de la producción. ¿Por qué? Inicialmente por el aumento de la superficie agrícola. Pero como veis, en los últimos 30 años, 40 años, ya no sube más. ¿Por qué no sube más? Porque no hay más sitios. El planeta se nos acaba. No hay mucho más sitio para seguir cultivando. Esto no significa que no haya cambios. Hay muchos cambios del uso del suelo. Sigue aumentando en Sudamérica. Brasil sigue aumentando. En América Latina. Disminuye en Europa. En Europa, como la agricultura se industrializa, las zonas que no se pueden industrializar, mecanizar y ser suficientemente productivas, o irrigar, se abandonan. Mientras que las más productivas se industrializan. Entonces, la superficie total disminuye, pero la producción aumenta. Es importante saber esto, que la cantidad que estamos utilizando para agricultura es eso, aproximadamente la mitad de la zona habitable del planeta, habitable para los límites que necesitamos nosotros como personas. Un 38%, un 40% es bosque, que es básicamente bosque que no se puede cultivar porque son zonas boreales que son demasiado frías. No lo serán en el futuro, con lo cual va a ser un desastre. El suelo está congelado ahí, vamos, que no es un sitio muy adecuado. Zonas tropicales también que tienen suelos muy pobres. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la biomasa está en forma de árboles, en forma de vida. Suelos bauxíticos, suelos no son aptos para cultivo. Y de lo que se cultiva, la mayor parte de la zona agrícola es para producción de animal, para producción de comida animal. Esta intensificación generalizada se nota aquí. Esta es la cantidad de tierra agrícola per cápita en distintos continentes. Como veis, va bajando. Conforme aumenta la población, por mucho que aumentemos la superficie cultivada, baja la cantidad de tierra disponible. O aumentamos la productividad o no va a haber suficiente. ¿Vale? Y eso también depende mucho del consumo que hagamos, porque la cantidad de tierra necesaria para alimentar, producir ovejas o vacas, no es lo mismo que para producir guisantes. ¿Vale? Eso es una cosa que hay que tener en cuenta, el consumo de superficie de tierra agrícola que hacemos en función de lo que cultivemos. Futuro. Es muy importante ser consciente, no sé si lo he dicho antes, de que el 50% de la población depende de los combustibles fósiles. Creo que me lo he saltado y estaba aquí. Esta gráfica de aquí, que es la población humana,
esta es la proporción de gente que depende de sistemas de producción más básicos, más tradicionales, y esta es la proporción, que es aproximadamente la mitad, de población que utiliza, que come de comida producida con fertilizantes químicos. Estos que dependen totalmente del petróleo. ¿Vale? Entonces, la mitad de la población humana depende para la comida en el día a día de combustibles fósiles no renovables. Eso es una cosa importante. No se me había olvidado deciroslo, lo pongo aquí otra vez. Pero también estamos perdiendo parte de esa diversidad de tipos de cultivos, variabilidad. Estos son patatas, estos son maíces. Se estima que 300.000 de las especies de plantas del planeta son comestibles, esa es una estima, y sabemos que unas 20.000 se han comido hasta hace muy poco. Esas sí hay registro de que la gente las ha estado comiendo, de las que 300 se utilizan habitualmente. Si intentáis pensar en 300 verduras, seguro que no salen. ¿Vale? Eso tiene que ver con marcos culturales diferentes en otros lugares donde la gente come otras cosas. Pero de las 300, 20 son el 90% de lo que comemos como humanidad. Y de esas 20, 3 son más del 50% de las calorías que ingerimos a diario. ¿Vale? La más importante es el trigo, con diferencia. Y después va el arroz. El arroz sobre todo para el sudeste de Asia y África. África come arroz y sorgo. El trigo hay muchas especies, hay 7 al menos. Una de ellas es el 95% de la producción, que es el trigo blando, el trigo de primavera, de la que hay 20 variedades fundamentales, la mayoría patentadas y son clónicas. ¿Vale? Eso, pensarlo, es un riesgo que tengamos la humanidad dependiendo de una producción de calorías que depende de un combustible fósil no renovable y de unos stocks de biodiversidad de comida que están en riesgo, digamos, de que pase algo. Hay gente que ha hecho escenarios de cómo alimentar lo que se espera que vaya a haber a final de siglo, los 10.000 millones de personas del 2100, y lo que sale, lo que dicen es muy gracioso porque yo conozco a uno de estos y les obligaron a cambiar el título del artículo. El artículo decía, con las condiciones actuales no vamos a poder dar de comer a 10.000 millones de personas. Y lo que pone al final es que alimentar a 10.000 millones de personas es posible dentro de los 4 factores del planeta que ellos evalúan, que son básicamente que la biosfera mantenga su integridad, que el sistema de uso del suelo no cambie mucho, que el uso del agua potable, el agua dulce, sea sostenible y que el ciclo del nitrógeno sea sostenible también. Bueno, pues lo que les sale es esta vuelta de aquí, que yo creo que tenemos que ir disminuyendo para mantener la integridad de la biosfera a 6.700 millones de personas, para mantener el sistema de uso del suelo a 5.900. Si nos vamos a mantener el flujo de nitrógeno, tendríamos que bajar a 3.400 millones de personas. Esto es sin cambio, con el statu quo actual, con la agricultura como es ahora. Si empezamos a hacer cambios, podemos ir saltando hacia arriba y llegar a poder manteniendo esos 4 niveles, los 10.000 millones de personas, pero eso supone cambiar los sistemas de irrigación, de fertilizantes y de la expansión de las zonas de cultivo, supone cambiar los sistemas de gestión de la agricultura, reducir dramáticamente la pérdida de alimentos y cambiar la dieta, dejar de comer carne o comerla muy, muy esporádicamente. ¿Vale? Entonces estos son los distintos escenarios que ellos plantean, es decir, podemos mantener a toda esa gente. Entonces, ¿qué consecuencia tiene esto? Pues que la producción, ¿a dónde vamos? Sabemos que la producción de comida se va a seguir intensificando, que los sistemas de producción se adaptarán a las nuevas condiciones ambientales y con ellos se van a producir cuellos de botella que son importantes. Lo que ocurre ahora mismo con el precio de la comida es parte de esos cuellos de botella. Tenemos un problema de suministro en una de las zonas de mayor producción de trigo del mundo, de cereales, no solo de trigo, y también de oleaginosas, y eso afecta a toda la cadena de valor de la comida, porque está tan tensionada que no hay margen para obtener otro tipo de recursos, si no cambiamos lo que hacemos, lógicamente. No cambiamos lo que comemos y lo vamos a hacer porque el precio sube. Si no me llega para final de mes, yo cambio la cesta de la compra. Es así. Entonces esto sabemos que va a ocurrir. Sabemos que hay riesgos sistémicos muy importantes, como esto que les estoy diciendo. La mayor parte de la producción de huevos mundial depende de unas pocas variedades de gallina que son comerciales y que son clones. No porque las hayan clonado, sino porque por recruzamiento tú puedes obtener, son F1 de una serie de cruzamientos que son muy productivas. Pero si pasa algo con esas gallinas, nos quedamos sin huevos. Si pasa algo con el arroz, que lo pongo aquí por eso, tenemos toda Asia y toda África sin calorías suficientes. ¿Vale? Y eso significa que el patrón de consumo de la comida va a cambiar. Va a cambiar por regulación, porque lo hagamos nosotros voluntariamente, o va a cambiar por disponibilidad. O por ambos, que será lo más normal que pase, porque, como os decía antes, nuestras decisiones no son racionales
No somos capaces, no estamos diseñados para utilizar nuestra inteligencia para afrontar problemas como estos. Y bueno, os había puesto ahí una palabrita. Esto es lo que decían los generales romanos cuando ellos iban a entrar en batalla contra otro ejército y se veían en inferioridad. Esto es lo que decían. Decían que me quede como estoy antes de que empiece la batalla, ¿no? Esto es lo que, bueno, os lo pongo en todos los apartados que vamos a pasar. El siguiente bloque es el de minerales y combustibles fósiles, lo que son recursos no renovables. No voy a hacer, bueno, este va a ser breve. Hay una diferencia muy grande entre un uso destructivo, consultivo y una reutilización, eso hay que ser consciente. Y hay algunos que son más importantes que otros. El hierro, por ejemplo, no va a ser limitante porque estamos en una bola de hierro viviendo, ¿vale? O el aluminio, no, va a ser muy difícil que se vuelvan limitantes, pero otras cosas como el fósforo sí que son más relevantes. ¿Por qué? Porque el fósforo hace falta para la agricultura y las fuentes de fósforo es o reciclamos todos los excrementos de los animales o utilizamos fuentes de fósforo mineral que han sido generadas por animales a lo largo de millones de años, básicamente colonias de aves marinas. Y esas son muy limitadas. Hay muy pocos sitios en el mundo donde hay minas de fósforo, ¿vale? Y esto es el Peak Phosphorus que se describe aquí. Bueno, ya estamos bastante más arriba. El fósforo se va a volver limitante. Entonces va a haber que reciclarlo, sí o sí. No hay otra manera de obtener fósforo, ¿vale? Y luego los combustibles fósiles. Como veis aquí, esto es el carbón, el petróleo y el gas, como ha ido subiendo el consumo desde el inicio de la revolución industrial. Como veis, aquí se ve el pico, la caída de la pandemia. Veis que el carbón ya lleva unos años, una década más o menos, que es plano el consumo, básicamente porque ha aumentado el consumo del gas, no por otra razón, lo cual es muy bueno porque el gas emite bastante menos CO2 que el carbón. Pero aquí hay un problema, y es que con las reservas del año 20 confirmadas, tendríamos para gastar a la misma tasa que el pico de ahí, carbón durante 140 años. Tendríamos petróleo para gastar durante los próximos 50 años y gas para gastar también durante los próximos 50 años. Y sabemos que no nos lo podemos permitir. No podemos quemar todas las reservas que quedan porque si no estamos haciendo lo siguiente, y es, entramos en el siguiente bloque, que es el de servicios ecosistémicos. Y es que al planeta le da igual y a la vida también. La vida ha vivido, la vida como tal, si nos vamos al anillo de interés, a nosotros nos interesa que la vida siga, porque somos parte de ella. La vida ha estado en el planeta en condiciones muy diversas. Fijaros, desde 540 millones de años atrás, aquí están los grados de temperatura, es que no sé si se ve bien la escala, ¿la llegáis a ver desde ahí? Yo es que aquí no la veo. Son hasta 14 grados, me parece recordar. Esta línea de aquí son los 0 grados, que es la media del Holoceno. Veis los bailes que ha habido. Aquí es cuando se inicia la vida más compleja en el planeta. Aquí es cuando cae un pedrusco, ¿vale? Aquí y se extinguen los dinosaurios, ¿vale? La escala no es lineal, ¿eh? Ojo con los años, porque aquí hay 540 millones de años y aquí tenemos 20.000 años nada más. Entonces aquí, fijaros cómo fluctúa la temperatura del planeta. Es un planeta funcionando con toda su vida en condiciones muy distintas de las de ahora. Fijaros lo que ha ido ocurriendo. Esto es conforme el planeta pierde CO2, porque la vida lo lleva al océano al final y en el océano se mineraliza, el planeta se enfría y entra en un ciclo de glaciaciones en el último millón de años, calor, frío, calor, frío, calor, frío. Pero aquí es donde hemos evolucionado nosotros. Estas son las condiciones ambientales de nuestra especie. Y si nos vamos a los últimos 10.000 años, esa R4, la última revolución, estas son las condiciones ambientales de nuestra sociedad, no de la especie, sino de la sociedad actual en la que estamos. Y dependemos completamente de que esas condiciones se mantengan, ¿vale? Sin embargo, la previsión es que en 2050 vamos a estar aquí y en 2100 aquí. ¿Qué significa eso? Pues que el problema es que esto es la subida del CO2, el factor causal principal es este. Y es que estamos provocando cambios profundos en el funcionamiento del planeta, cambiando un montón de sistemas reguladores que determinan cómo es el planeta, cómo es desde el punto de vista de donde llueve, donde hay determinada posibilidad de cultivar una cosa u otra. Cambios en el monzón aquí, en África. En África, en el Sahel, hay un sistema de monzones también, igual que en el del sudeste de Asia, y este es muy sensible a lo que ocurra con la circulación de agua en el Atlántico de agua caliente a agua fría, ¿vale? El Atlantic Overturn Overturning Circulation, ¿cómo se llama eso? La corriente del Golfo, que es la banda de agua que lleva agua caliente desde el Caribe
conforme se enfría, se hunde, y eso es lo que hace que se produzca un mix de agua, y si se para eso, cambia el clima de todo el planeta. Y nos quedaríamos sin comida en el Sahel, desde la selva tropical africana, que se sabanizaría, pero se desertificaría el resto de ahí. Ahí vive bastante gente, es un pequeño problemita. Y así todo lo demás, va a subir el nivel del mar, en fin, van a cambiar un montón de patrones si no hacemos algo. Si no hacemos algo para no salirnos de esa banda en la que los 8.000 millones de personas se han generado para vivir dentro de esa banda. Otro de los factores que se va a afectar, y es en lo que yo trabajo, por eso os lo destaco, es la biodiversidad. Y la biodiversidad no hablo de conservar el lince ibérico o los elefantes, hablo de cosas tan básicas como esto. Esto es las plantas, bacterias, hongos, arqueas, y este cuadradito de aquí son los animales. Este tan pequeño. Esto es en biomasa, en toneladas, en miles de millones de toneladas de carbono equivalente en biomasa, ¿vale? La mayor parte son plantas, pero esto lo estamos modificando. Como os he dicho antes, hemos cambiado completamente la vegetación, estamos cambiando el funcionamiento de los océanos, y eso es muy relevante. Este cuadradito se transforma en esto. Estamos acabando con las comunidades, cómo funcionan las comunidades de artrópodos, modificándolas de manera muy importante. Los sistemas marinos son completamente distintos ahora por la sobrepesca, por las zonas sin oxígeno también. Se están generando grandes áreas abióticas en el océano porque no hay oxígeno suficiente. Y esto es lo que somos los humanos. Aquí estamos nosotros, somos una parte muy importante de la biomasa, nosotros y nuestros comensales. La domesticación es una simbiosis, es una cosa que también hacen otras especies de animales, no es una cosa nuestra tampoco, no es nada especial, ¿vale? Pero pensad en este cambio en la distribución. Lo otro era biomasa de seres vivos, esto es solo de mamíferos. Hace 100.000 años, la mayor parte de la biomasa eran grandes mamíferos. Conforme nos los vamos comiendo, aquí aparece una rayita que es este azul que veremos más abajo, eso es la biomasa de humanos, disminuye la de los mamíferos, aparecemos nosotros y nuestros animales domésticos, y ahora mismo estamos aquí. Estos son los silvestres, mamíferos silvestres, estos somos nosotros las personas, que somos muy pesados, y estos son nuestras vacas y gallinas, y esto que ganan ellos son ganadores si lo medimos como quién son más pesados, ¿no? Toda esta diferencia es de nuevo por el subsidio de energía fósil, ¿vale? Que sabemos que tenemos que dejar de usar porque si no es una pescadilla que se muerde la cola. Volvemos a los romanos. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Pues que la incertidumbre es muy grande. Sabemos que el consumo per cápita se debe de homogeneizar y reducir para poder tener unos servicios ecosistémicos que se puedan mantener. Sabemos que tenemos que pasar a una economía circular, sabemos que tiene que producirse una transición energética lo más rápida posible para dejar de utilizar los combustibles fósiles que nos quedan, ¿vale? Y sabemos que, por todo lo que os he estado contando, que esa transición va a generar un riesgo muy importante de disponer de una energía que es muy barata, que es la energía renovable. Porque en cuanto se dispara la energía y aprendamos a fabricar hidrógeno, y con ese hidrógeno aprendamos a fabricar amoníaco, y con ese amoníaco aprendamos a fabricar nitratos, que ya sabemos, lo que pasa es que cuesta más que hacerlo con gas, ese es el problema, pues podemos dar otra vuelta de tuerca a ese ciclo que os he ido contando en las distintas revoluciones, ¿vale? La última cosa es la población humana. ¿A dónde va la población humana? Porque es la clave de todo esto. Cuanta más gente, más consumo. Eso es impepinable. Tenemos un patrón de desigualdad que es muy impresionante. Esto es el consumo de calorías por persona, ¿vale? Veis que hay una gran diferencia. Eso ya nos indica dónde pueden aparecer problemas. Si lo medimos como cantidad de consumo de energía fósil per cápita, vemos que hay hasta un orden de magnitud entre Estados Unidos, por ejemplo, o la India, ¿vale? En kilovatios hora de energía fósil. Eso es mucha diferencia. Sin embargo, además de esa desigualdad tan impresionante, se ha producido una mejora impresionante también. A mí me llama mucho la atención lo rápido que se está produciendo, desde el punto de vista de la demografía humana. Es la última fase de la transición demográfica que comentamos a mitad de la charla. Aquí tenemos la fertilidad, el número de hijos por mujer, y veis cómo ha ido cambiando. Veis que dos países que eran muy similares, como Pakistán y Bangladesh, mismo lugar geográfico, misma cultura, misma religión, ambos son musulmanes. Cómo ha caído Bangladesh mucho más rápido, la India ha ido cayendo también muy rápido, y están ya por debajo o muy cerca de los 2 hijos por mujer, que es el objetivo, llegar a eso cuanto más rápido posible. Esa tasa de fertilidad, si la vemos por continentes, lo que vemos es que Asia está salvada, Latinoamérica está salvada, y esto va a seguir cayendo,
por cosas que veremos ahora, pero África es la que nos falta. África es la fuente de incertidumbre que tenemos. Esto es el año, que no sé si se llega a leer, yo creo que no, pero bueno, en azul tenéis los sitios en los que ya se ha producido esa tasa de fertilidad por debajo de reemplazamiento, que es fundamental. Cuando oigáis en el telediario, desde la despoblación nos quedamos sin gente, es un desastre las pensiones. No, eso no es el problema, de verdad ese no es el problema. Eso es cerrar el foco. Las zonas más naranjas es en las que se va a producir mucho más tarde y las proyecciones tendenciales, que eso es una cosa que es buena, de Naciones Unidas, es decir, como estamos ahora, como se va mejorando, manteniendo esas tasas, se van a producir muy tarde, para el año 2100, en gran parte de África. Yo espero que pase lo mismo que aquí, que hace 30 años estaban igual que en África y han cambiado muy rápido. ¿Por qué han cambiado tan rápido? Es una cuestión de que China ha estado eliminando las fábricas que dejan menos beneficio, que son básicamente las de textil. Y las han movido todas a Vietnam, las han movido a Indonesia, las han movido a Bangladesh. Por mucho que nos cueste ver esas fábricas de gente trabajando 14 horas al día durante 7 días a la semana, eso es un salto para esa gente en calidad de vida brutal y les permite regular y tomar decisiones con lo que hacen en su vida, ¿no? ¿Cómo se soluciona esto? Justo os lo acabo de contar. Con el acceso a la educación y a la salud, fundamentalmente de las niñas. Es el factor determinante, causal, de esa última fase de la transición demográfica en la humanidad. Y la tasa de fertilidad en África va a depender de que hagamos algo por solucionar esto. Si no lo hacemos, el problema que tenemos va a ser todavía mayor. No es que el problema lo vayamos a arreglar, pero va a ser un problema más grande, es más difícil de arreglar que uno más pequeño, ¿no? Estos son distintos escenarios con un modelo de tamaño de población, con distintos escenarios de cómo de rápido metemos en la educación, porque la educación es todavía más importante que el acceso a la salud. Una vez que educas a alguien, la salud viene después, por defecto, la gente ya hace por cuidarse. Podríamos no llegar a los 9.000 millones ni siquiera, esto es para el año 2060, pero no llegaríamos a 10.000 seguro en el 2100 si hacemos escenarios, hacemos por cambiar esto. ¿Oís algo de esto en las noticias? De planificación a gran escala internacional. ¿Por qué? Pues porque funcionamos a corto plazo para tomar decisiones en el día a día que son simples, no complejas. Bueno, ¿qué va a pasar con la población humana? Que como veis, la tasa per cápita de crecimiento, esta es la per cápita global de la población, ya está cayendo, ya está por debajo de cero, es decir, la población humana está frenando, eso es muy importante. Ya, la derivada de la pendiente de la curva de la población humana, pero vamos, ¿qué va a ocurrir? La población humana se va a estabilizar antes de lo previsto. Esto va a ser así, sí o sí, por las buenas o por las malas, como hemos visto por todos los factores anteriores. Va a empezar a disminuir en este siglo, no vamos a llegar a esas predicciones de 10.000 millones de personas en el 2100, porque básicamente no hay recursos para darles de comer, y todo depende, el cómo ocurra va a depender de lo que pase con África, de a qué velocidad ocurra ese cambio en África. Y esto ya es para cerrar la charla, que tiene que ver con cómo funcionan, no cuánta población hay, sino cómo funcionan las poblaciones humanas. Acordaros que hablábamos, bueno, de la desigualdad dentro de una población, de un grupo humano, no de una población, bueno, si población y grupo lo podemos asociar, no es lo mismo que diversidad o heterogeneidad. Cuanto más grande, más heterogénea, más diversa, pero la desigualdad es la capacidad de cooptar, de acceder a recursos, ¿vale? Si la sociedad tiene mucha desigualdad, se rompe, tiene problemas, porque las reglas de juego, las reglas de funcionamiento de esa sociedad dejan de ser válidas desde el punto de vista de una parte de esa sociedad. Y eso hace que se rompa, y eso ha pasado muchas veces en la historia, no es ninguna novedad, ¿vale? Hay distintos tipos de sociedades, que no voy a entrar en ello porque ya me he enrollado mucho, pero un problema fundamental es el capitalismo. ¿Por qué? Os defino qué es el capitalismo. El capitalismo es el sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y su explotación con ánimo de lucro, sacado de la enciclopedia, ¿vale? Eso está dicho en lenguaje económico. Os lo voy a traducir al lenguaje mío, a mi lenguaje, que es el de la ecología y la biología. El capitalismo es el sistema de organización social con apropiación y gestión de recursos por parte de algunos individuos dentro del grupo, es decir, yo pongo el grupo, con objeto de aumentar la cantidad de recursos apropiados por ellos mismos en el futuro. Esa es la definición desde el punto de vista de la biología, de lo mismo, está diciendo lo mismo. ¿Vale? Esto está asumiendo que el sistema debe ser exponencial, para que aplique a todos. Si no, no funciona. Pero tiene una serie de problemas, y estos problemas tienen que ver con lo que os decía antes de que las leyes de las ciencias de abajo se tienen que cumplir, se van a cumplir en algún momento, antes o después. No podemos escaparnos a la entropía.
El sol va a acabarse y nos vamos a ir todos al garete. Va a ocurrir, lo sabemos, pero no nos tiene que generar esa ansiedad cosmológica, no. Eso va a ocurrir, pero la cuestión es que antes van a pasar muchas cosas que tienen que ver con que el sistema capitalista define al individuo que el individuo tiene prioridad sobre el grupo, cuando somos eusociales. Y como especie eusocial que somos, eso no es así. El grupo va por delante del individuo. Mis hijas van delante mío. Eso es así. Y todo lo que sirva para que mis hijas tengan un futuro mejor va antes de lo que me afecta a mí de manera directa, ¿vale? El beneficio como objetivo asume que hay una necesidad de crecimiento indefinido. Y sabemos que la expansión indefinida no existe, el infinito no existe, como decíamos antes, y los recursos son limitados. Bueno, no hay que explicarlo, ya llevo dándoos la paliza una hora. La acumulación de capital, que es el objetivo último del capitalismo, significa limitar la disponibilidad futura de recursos. El capital, si lo resumimos al dinero, lo que significa es que la sociedad decide, con esas reglas que se da, darle valor a algo. Ese algo es una pieza de oro, una moneda, un papel o un asiento en un ordenador, en un banco, en algún sitio, que es equivalente a un consumo de energía y de recursos, ¿vale? Ese valor lo decide y lo soporta la sociedad. No es el individuo el que tiene los millones en el banco el que decide cuánto vale eso. No, son las normas sociales, ¿vale? El que da valor al dinero es el Banco Central, que está soportado por el Estado. Por eso las monedas cripto estas no funcionan, porque si no hay un Estado por detrás que lo soporte, no tienen valor, ninguno, ¿vale? Y el Estado son las personas que se comprometen a seguir las reglas de ese Estado, si son razonables. Sigue la ley de la oferta y la demanda solamente el capitalismo. ¿Qué significa esto? Que no hay regulación externa. No tiene por qué seguir las reglas que le imponga el grupo, y eso también es muy importante. Y una cosa muy importante también desde el punto de vista ambiental es que las externalidades no se deben de computar. Las externalidades son la mierda para el que venga después, ¿vale? El que venga que arregle. Eso es lo que significa esto. Si yo tengo un negocio y puedo sacar de mi balance el depurar el agua, el limpiar la escombrera de la mina, el qué hacer con la basura, no sé qué, mucho mejor para mí porque, de nuevo, maximizo beneficio, acumulo más capital, ese es el círculo vicioso. Sin embargo, estamos en un sistema global cerrado, nos guste o no, y las externalidades están ahí. Nos van a volver antes o después. Los sistemas ecológicos no funcionan así. Y bueno, ¿dónde van las sociedades humanas desde el punto de vista de organización? Pues cada vez va a haber menos sociedades, eso está claro, es un patrón evolutivo a lo largo del último millón de años. Van a ser de mayor tamaño y con mayor complejidad interna. Sin embargo, las sociedades que haya van a ser más complejas, pero la complejidad total va a ser menor, ¿vale? Perdemos esa diversidad. Vamos hacia una conciencia de especie. Antes os he hablado al principio de la conciencia de grupo, pero como cada vez somos menos grupos, la conciencia va a ser más general, más universal. Cada vez somos más empáticos, nos preocupamos más por otras personas. ¿Por qué? Porque viajamos, porque las vemos, porque las conocemos, las metemos dentro de nuestro grupo. Vamos, somos tan empáticos que metemos a los gatos dentro de nuestro grupo, a pesar de ser otra especie, ¿no? Esto va a dar lugar a una cultura universal que supone tener una moral universal, ¿vale? Hay una serie de cosas universales, de valores universales, pero van a ampliarse, van a ser más diversos. Tienen que ver con la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas, va por ahí, ¿vale? Sabemos que el sistema económico se tiene que adaptar a las limitaciones que impone la realidad, es así, o bien mediante regulación, porque decidamos hacerlo nosotros, o por las malas. Y conociéndonos, va a ser por una mezcla de las dos, ¿vale? El objetivo ha de ser que los límites ambientales, la salud y la educación de la sociedad estén por encima del secuestro de recursos futuros, manteniendo la heterogeneidad y diversidad y reduciendo la desigualdad. Eso es fundamental porque es que si no, todo esto anterior va a ocurrir, el cómo ocurra es muy importante, ¿vale? Y ya termino con esto, que es una metáfora que un amigo ponía el otro día en un grupo de WhatsApp, que es que su sensación era como en la película esta, de la vuelta al mundo en 80 días, en 80 diapositivas, bueno, no son 80 afortunadamente, pero hemos dado la vuelta al mundo. Y lo que ocurre es que al final del viaje hay una serie de gente comiéndose los platos mientras el resto de tripulantes del barco están arrancando toda la madera posible del barco y quemándola, porque se les ha acabado el carbón, para intentar llegar lo más rápido posible a Inglaterra de vuelta y cumplir el reto, la apuesta, ¿vale? Estamos quemando ese barco a gran velocidad mientras una parte de la población mundial está haciendo esto y el resto está
quemando el barco para poder sobrevivir y llegar a tierra firme, ¿no? Y eso era lo que os quería contar. Muchas gracias. Creo que me he enrollado demasiado. No sé si queréis preguntas o comentarios o discusión o alguna cosa. Ha sido larguísimo, me enrollo como las persianas. Disculpadme. Si queréis hacer alguna pregunta o alguna cosa. Tenemos que empezar ya... A recoger, ¿no? No, bueno, también. A ser vegetarianos... No, la cuestión es que yo os he contado esto y no os preocupéis mucho porque nuestra mente funciona de la manera en la que yo voy a mi casa, duermo y mañana por la mañana tengo mis cosas del día a día y tomo mis decisiones racionales dentro de esa ventana temporal. Así funcionamos todos, vosotros, yo y todos los demás. O sea, que no os agobiéis tampoco mucho. Está bien ser consciente de ello y pensar en el día a día qué cosas hacemos y cómo podemos contribuir al cambio que es necesario, que sabemos que va a ocurrir, ¿vale? Si nos preocupamos por ese fitness inclusivo, esa gente que está más cerca a nosotros, o bien porque son de nuestra sociedad o porque son genéticamente próximos a nosotros, deberíamos de cambiar la manera de hacer las cosas. Eso es así. Así lo veo yo, por lo menos. Bueno, pues con este mensaje relativamente optimista. Pero bueno, los que me conocen siempre me riñen porque soy demasiado optimista, pero... ¿no? Menos mal. Sí, como decía, ¿no? ¿Qué comeremos dentro de 50 años? Mierda, ¿no? Comida va a haber. Mierda, decía el optimista, y el pesimista decía que no habrá mierda para todos. Bueno, muchas gracias. Nada, a vosotros.